Migración haitiana, corrupción y narcotráfico. Comienzo por la migración haitiana. Yo creo que el gobierno nuestro está haciendo lo correcto. La política con relación a Haití, en función de tocar las puertas del mundo para que el mundo venga en auxilio de Haití, es la política correcta. Con relación a la migración per se, es un asunto de vida, lo que se da con eso. Cada vez que dos países comparten una frontera, del país con menos desarrollo se pasa al país de más desarrollo. Se pasaron los colombianos en los 70, cuando el primer boom del petróleo a Venezuela. Se pasaban los africanos a España por el estrecho de Gibraltar y de ahí se desparramaron por toda Europa. Ahora está pasando toda Europa del Este a Europa Occidental, porque hay mejores condiciones de vida en Europa Occidental que en Europa del Este. Se van los mexicanos a los Estados Unidos con todo su poderío. Incluso ya tuvieron que suspender la construcción del muro que estaban haciendo porque se dieron cuenta que después del muro venían los túneles por debajo y que iban a botar el dinero y lo suspendieron. Nosotros nos vamos para Puerto Rico en Yola y entonces los haitianos pasan por acá por tierra. ¿Qué podemos hacer? Regular. Tener una ley de migración clara. Saber a qué vino un haitiano, cómo vino, a qué se dedica, por qué tiempo vino. Y cada cierto tiempo sacar ilegales. Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado. Lo que hace todo el mundo. Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio. Pero van a venir. Hay que saber que los vamos a sacar y que van a volver. Porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen, y la gente de Haití sienta que pasando la frontera va a sobrevivir, va a cruzar. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Si me estoy muriendo de hambre en Haití y voy a seguir viviendo cruzando la frontera, yo la voy a cruzar. Y entender